Bien, buenas noches tengan todos ustedes, estimados compañeros, compañeras y compañeros del programa doctoral. Vamos a dar inicio a la transmisión de la presente fecha. Y en esta ocasión, como tal, van a tener un tinte más práctico que teórico, ¿sí? Porque vamos a ensayar precisamente aplicar lo concerniente a lo que hemos venido aprendiendo en las clases precedentes, ¿ya? En consecuencia, lo que vamos a ver en la presente fecha se intitula el proceso de la investigación científica. Para tal efecto, vamos avanzando y explicando a su vez y poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Bueno, entonces siempre partimos de lo que viene a ser el problema, ¿no es cierto? De algo que ciertamente se constituya en algo que nosotros pretendemos resolver. Eso es fundamental e importante, porque si no tenemos un problema, difícilmente vamos a poder realizar la investigación como tal, ¿ya? Lo otro, la introducción. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la introducción tenemos que redactarla la misma de acuerdo a lo que hayamos desarrollado. Esto normalmente se desarrolla al último, ¿ya? Al último, pero bueno, está contemplado al principio de lo que viene a ser la tesis del documento como tal, pero lo tenemos que redactar al último. A ver, voy a mostrarles un ejemplo, ¿sí? Y esto también lo voy a compartir, desde luego, en la plataforma para que vean ustedes cómo se tiene que elaborar dicho documento. A ver, les mostraré. Les mostraré, lo tengo acá. Bueno, ahí está. Fíjense, por favor, ese documento es muy interesante y precisamente les va a ayudar a elaborar una buena introducción, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo elaborar la introducción de un trabajo de investigación? Dice, ¿no es cierto? Y bueno, nos explica en detalle cómo tenemos que abordar la etapa de la introducción, pero ojo, siempre enfatizando que el mismo se realiza al final de todo el proceso investigativo, ¿ya? Ahí está, miren ustedes, sumamente detallado y explicado. No hay por dónde perderse. Primera parte, para su elaboración debes responder cuál es el tema de trabajo, dice, ¿no es cierto? Miren, delineado, subrayado. ¿Cuál fue el interés para hacer el trabajo de investigación? Por favor, ese micrófono. Por favor, apague su micrófono. Ya, entonces ven ustedes la tercera parte. Para continuar la introducción, responde cuál fue la metodología o estrategia empleada. Entonces, no hay por dónde perderse. Una cuarta parte hace referencia a la pregunta, ¿cuál es la finalidad u objetivos del desarrollo del trabajo de investigación? O sea, una quinta parte hace referencia a cuál es la distribución de los diversos temas en la estructura del trabajo. El capítulo 1 que contiene el 2, el 3, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos fundamentales que necesariamente tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar la introducción, ¿ya? Y esta, fíjense bien, finalmente podemos decir que la introducción contiene una visión general, ¿no? Contiene una visión general del tema investigado, nos hace penetrar en lo que encontramos al leer el trabajo. Se recomienda que la introducción se redacte después de terminar el trabajo de investigación. ¿Ah? Hagas la redundancia, después de terminar, ¿ya? Entonces, esa introducción como tal se ha de constituir precisamente en una especie de anzuelo que se lanza. ¿Para qué? Para atrapar investigadores, lectores, de tal manera que, bueno, se sientan motivados a leer el documento completo, ¿no es cierto? En consecuencia, esa introducción es muy importante, estimados amigos. Por favor, lo van a hacer de esa manera, ¿ya? Muy a menudo cuando presentan tesis hay serias falencias en la parte introductoria. No hace referencia a lo que tendría que hacer. Y precisamente este documento coadyuva, ¿ya? Coadyuva ese propósito.
Por favor, si fueran tan gentiles en apagar sus micrófonos, ya, si no me voy a ver forzado a tenerlos que nomás inhabilitar. Por favor. Ya, entonces, este documento lo voy a compartir, por favor. Acá abajo un ejemplo de cómo resulta una introducción como tal, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces vamos a retomar con lo anterior, con lo que estamos viendo. ¿Sabe, no es cierto? Hola. Sí, doctor. Sí, está bien, se ve. Ya, gracias. Bien, entonces, tal cual decía, la introducción es una especie de anzuelos, como una red que lanzamos para atrapar a los lectores, tal cual es pescador, ¿no? Si esa introducción está bien elaborada, porque la introducción han visto, contempla desde el propósito cuál la intención del investigador al haber emprendido ese estudio, de qué consta cada capítulo. Entonces, ciertamente es algo atractivo y completo es un pantallazo a grosso modo que tiene el lector para poder abordar el tema en cuestión. No olviden que la tesis que ustedes van a escribir, bueno, pues tiene un propósito y es divulgar el conocimiento y por ende va a ser un documento de carácter público, ¿sí? En la UP estamos preparando, nuestros ingenieros están trabajando arduamente en lo que viene a ser el repositorio de tesis de posgrado de la UPEA, ¿sí? Ese repositorio naturalmente va a tener un carácter internacional, ¿sí? Los mejores trabajos los vamos a subir a la plataforma. Obviamente eso va a servir para que futuros investigadores que tengan la intención de abordar la línea de investigación que ustedes vayan a encarar, les sirva de referente. Les sirva de referente, ¿no es cierto? Y naturalmente, si consulta su obra, su persona se va a ver referenciado en su tesis, ¿no? Qué sé yo, que habrá, bueno, una cita por decirlas así, ¿no es cierto? Entonces, ese detalle como una noticia así, primicial, ¿ya? Como una noticia primicial. Bien, ahora un aspecto fundamental en lo que viene a ser el título. El título como tal viene a ser una síntesis, es el resumen, ¿no? Es su máxima expresión de lo que viene a ser la tesis, ¿no es cierto? Es que este título como tal, el título, estimados amigos, es preciso y fundamental tomar las siguientes consideraciones. Un título como tal no puede contener abreviaturas, ¿ya? El título no puede contener abreviaturas. ¿No? De repente abrevian, para quien hace la tesis tendrá un significado determinado, pero para el vulgo, para la gente en común, tal vez no entiendan qué significa, salvo que sea algo muy, muy, muy conocido todavía, pero es más conveniente no emplear abreviaturas, ¿ya? Fórmulas y ningún otro tipo de símbolo que ciertamente le dé un carácter ambiguo al hecho de leer el título. ¿Ya? Ese título debe ser directo, conciso y enunciativo como tal. Tampoco tiene que ser muy extenso. ¿Ya? Todos los títulos con mayúscula, de acuerdo a las normas establecidas para tal efecto. Básicamente, el título como tal, en el título, ¿sí? Está comprendido el propósito del estudio. ¿Ya? Es el propósito del estudio. Lo he duplicado. Las variables analíticas, ¿qué variables van a ser objeto o están siendo o van a ser objeto de estudio en esa tesis? ¿No? O se han estudiado en esa tesis. Las variables, las unidades de estudio, la delimitación espacial, la delimitación temporal, ¿sí? Tal cual vamos a ver en la parte práctica que hoy lo vamos a desarrollar, ¿ya? Otro componente fundamental e importante, ¿sí? Es el planteamiento del problema, ¿ya? El planteamiento del problema, ¿no es cierto? Que como bien hemos manifestado, viene a constituirse, pues, en una lectura de la realidad, ¿no es cierto? Y para tal efecto, ese planteamiento como tal se lo redacta en sentido deductivo, vale decir, se parte de lo macro y se va descendiendo hasta lo micro, ¿sí? Se va descendiendo hasta lo micro. A ver, y básicamente su composición es la siguiente, ¿no? 2 páginas suficiente, no es necesario que sean 5, 6, 7.
En ocasiones la gente suele redactar de esa manera, no, no tendría que ser así. 2 páginas, exagerando, 2 páginas y media todavía, ¿no es cierto? Y precisamente en el planteamiento del problema como tal, miren ustedes en la página 1, vamos a hacer referencia a cómo es el problema o cómo está el problema a nivel mundial o continental, ¿ya? Tenemos que necesariamente dar a conocer esa situación. Luego vamos ascendiendo a cómo está el problema a nivel nacional, cómo es el problema a nivel departamental, cómo es el problema a nivel local, ¿sí? Cómo es el problema en la empresa industria, empresa comercial industrial o de servicios donde se realiza la investigación. ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles son las consecuencias del problema? Y bueno, esto concluimos con la pregunta de la investigación. En función a toda esta descripción del problema, acá vamos a concluir con la pregunta de investigación, ¿sí? En consecuencia, es fundamental e importante que contemplemos y consideremos estos elementos que contiene el planteamiento del problema. Valga la redundancia, 2 hojas es óptimo, ¿sí? Tal vez si algo más quiera decir, 2 hojas y media, pero no puede extenderse más allá de la cuenta. Sabemos bien que pueden ustedes hacer todo un estudio en torno al planteamiento del problema, ¿no? Pero tienen que apelar a su capacidad de síntesis para destacar y relevar lo más significativo e importante. ¿Ya? Eso es importante, por favor. Por otra parte, hemos dicho que ese planteamiento del problema parte de lo macro a lo micro. Vale decir, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no es cierto? Y en consecuencia, compartiremos esto. Vamos a recurrir pues a fuentes primarias, a fuentes secundarias, ¿no es cierto? Necesariamente, porque ahí está la fuente de información que nos ha de ser útil, ¿no es cierto? Y naturalmente vamos a hacer uso de las normas, no de manera cesada de las normas APA, porque las normas APA son para el área social, ¿no es cierto? Para las ciencias sociales. Si alguien es del área médica, por ejemplo, entonces puede emplear tranquilamente y está haciendo una investigación en torno a esa temática del área médica, entonces puede adoptar las normas Vancouver, que está reservada para la medicina. Sí, para la medicina puede emplear. Aquí no es nada taxativo, que no apa, como si fuera el último alarido de la investigación. No, eso se adecua dependiendo el tipo de investigación, el área que esté abrazando. Naturalmente que el APA sea diseñado de manera específica para los estudios de psicología, ¿no? De la American Psychological Association, el APA, ¿no es cierto? Y bueno, luego también se lo ha adoptado para la área de las ciencias sociales, ¿no? Incluso hay instituciones que tienen sus propias normas. Dicen, no, nada de APA, ¿por qué? Porque ya, bueno, sirve para referenciar, pero por lo demás no es estético. Su espaciado, 3 puntos, bien grande, imagínense cuántas hojas se tendrían que imprimir, no permite justificar, un tanto antiestético sale, ¿no? Pero sí como fuente de referenciación es bueno, hay que nomás destacar, ¿no es cierto? No vamos a decir que es malo, no, tiene sus cosas, tiene muchas ventajas también, ¿no es cierto? Pero el investigador es libre de adoptar en función al área que esté investigando el tipo de norma. Si es de ingeniería, bueno, se adoptará las ISO, ¿no es cierto? De arquitectura, dependiendo del tipo de investigación. Y obviamente puedes recurrir también, ¿no es cierto? El Word tiene su administrador, ¿no es cierto?, de citas. El Word, todos los Word tienen, independientemente de la versión que tengan ustedes, tienen ahí, ¿no es cierto? En la referencia, dice referencia, la ficha de referencias, en ese menú, ahí lo van a ver. Se administra, pero eso, ojo, hay que también emplearlo bien, porque no es lo más cargar datos y después aplicarlo directamente, no, supone editar, hay que editar para que, bueno, se referencie apropiadamente, porque por defecto, el Word a la página lo designa como pag, y eso no hay en el APA, ¿no? Sino simplemente una P y punto, así. Entonces hay que editar, ¿no? Hay que estabilizarlo.
esa situación, ¿ya? Y ahora también ustedes pueden recurrir pues a otro tipo de programas igual especializados para citar. Por ejemplo, ahí tenemos el Sotero que es gratuito, ¿no? El Sotero es gratuito y ustedes lo pueden descargar. Tiene una serie de programas pequeñitos que les va a permitir ahí anclarse en cuando abran el Word, automáticamente se va a aparecer el Sotero. Es un buen medio de referenciación el Sotero. Otro que también es igual muy popular y ampliamente utilizado en el ámbito investigativo, permite compartir información con otros investigadores más incluso, es el famoso EthNote. El EthNote. Ya están en la versión 8. El EthNoten es muy bueno, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden recurrir a ese tipo de recursos que ciertamente tienen el propósito de velar por la honestidad científica. ¿Qué supone eso? Evitar los plagios, ¿no es cierto? Porque si yo voy a citar una cita, bueno, está bien, nadie lo impide, pero va a estar bien en la medida en que se conozca que ese texto como tal, ¿no es cierto? Esa cita como tal es de X autor, ¿no? Ahora, si no voy a citar, bueno, o sea, estoy cometiendo, incurriendo en plagio y por honestidad científica, investigativa, no podemos hacer eso, ¿ya? En consecuencia, estimados amigos, esas fuentes primarias y secundarias son muy importantes. Y tal cual hemos señalado, tenemos que partir desde el contexto mundial, continental, nacional, departamental y local, ¿no es cierto? Desde lo macro a lo micro, ¿no? Pues si no lo he entendido eso, esto tal vez nos ayude a entender. Tenemos que partir desde lo macro, ¿m? Mundial, tal, a nivel nacional, departamental, local, ¿no? Qué sé yo, ahí está la Travesía, centro comercial y de ocio, ¿no es cierto? El centro donde se debe hacer el estudio como tal, ¿ya? Entonces, eso en lo que concierne al planteamiento del problema, ¿sí? A ver, otro elemento fundamental importante que tenemos que tomar en cuenta, estimados amigos, es el estado de arte, ¿no? Que como tal hemos manifestado, el estado de arte viene a constituirse en los antecedentes investigativos de la línea de investigación que el investigador ha adoptado. ¿No es cierto? Entonces tenemos que revisar los antecedentes investigativos. Para tal efecto les vamos a proporcionar, ¿no es cierto?, esta estructura del estado de arte en el cual ustedes van a vaciar los datos concernientes a las diferentes investigaciones que tengan a bien revisar, ¿ya? Que tengan a bien revisar. Y miren, dice título de la publicación y vamos a citar acá el título de la publicación. Lugar, ¿no? País, año, autor o autores, palabras claves, dirección electrónica. Tenemos que citar de dónde hemos extraído la fuente, ¿no es cierto? De qué dirección. Luego, los tópicos relevantes de la publicación, la formulación del problema o preguntas de investigación, objetivo de la investigación, hipótesis o idea a defender, metodología de investigación, aporte de la investigación, resultados de la investigación. Y acá, ay caramba, acá en esa parte, lo subir esto me está perjudicando. Ya. Un ratito la gente que entre está esperando. Ya, ahora sí. En esa parte de acá, análisis de la investigación. Ya tienen que hacer un análisis en torno a lo que viene a ser el tema que, bueno, se han revisado y es de interés investigativo, ¿no es cierto? De manera que hacer un estado de arte no simple y llanamente es copiar, ¿no? Sino que es fundamental, importante también contribuir con un análisis del estudio en cuestión, ¿ya? Eso es importante. Bueno, por otra parte, pasaremos esto, la formulación del problema. Enseguida vamos a entrar a la parte práctica. En la formulación del problema necesariamente tenemos que denotar lo expresado en términos de interrogación, ¿no? Porque cuando nosotros nos interrogamos, bueno, pues ese interrogante como tal nos lleva a buscar la respuesta, ¿no? En consecuencia se constituye en la directriz
de la investigación, ¿ya? Enseguida vamos a ir a la parte práctica. Los objetivos de investigación también son muy importantes, ¿no? Básicamente tenemos el objetivo general, ¿no? El objetivo general, ese objetivo general es muy importante, ¿no es cierto? Porque es el fin que pretendemos azivar, ¿no es cierto? La meta a la cual pretendemos azivar a través de la investigación, ¿ya? Enseguida vamos a ver todos por pormenores. Luego los objetivos específicos, ¿no? Los objetivos específicos que son como una especie de metas intermedias, las cuales o los cuales sumados nos van a permitir llegar o dar con el objetivo general, ¿no es cierto? Ahora, estos objetivos específicos son muy importantes, estimados amigos. ¿Por qué? Porque tal cual decía, ¿no es cierto? La suma de esas metas intermedias nos van a permitir alcanzar el objetivo general, ¿no? En tal entendido, existen diversos criterios para poder redactar los objetivos específicos. Uno que goza de cierta aceptación es este, por ejemplo. Miren, que el objetivo general no tiene que tener más allá de 4 objetivos específicos, ¿sí? 3 es muy reducido, 2 peor, ¿no es cierto? Incluso si la cuestión es un tanto bien especial, 5 objetivos, ya 6 es mucho, ¿no? Lo ideal es que sean 4, donde el primer objetivo específico, ¿no es cierto?, haga referencia al marco teórico. El segundo y tercer objetivo específico haga referencia al marco práctico o diagnóstico, ¿no es cierto? A cómo vamos a recopilar los datos, cómo se va a procesar, en fin, ¿no es cierto? Y el cuarto objetivo específico haga referencia a la propuesta, ¿ya? Entonces, ese es un criterio ciertamente muy difundido y al cual recurren muchos investigadores, ¿no? Naturalmente que existen otras formas de formular también objetivos, ¿no es cierto? Porque todo esto da para mucho hablar, estimados amigos. No piensen que con estas clases que estamos viendo lo hemos visto todo, no, definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces, da para mucho, pero dada habida cuenta del tiempo, del factor tiempo, estamos destacando ciertamente lo más relevante, ¿ya? Lo más relevante. Bueno, a ver, iremos a la matriz que me va a permitir, nos va a permitir poner en práctica. ¿Dónde está esa matriz? Ya está ahí. Ya, ahí está. Dice, vamos a escribir el enunciado del problema, ¿ya? Un enunciado de la investigación propiamente. ¿Qué supone esto? Un título tentativo como tal, ¿sí? El cual puede ser susceptible de modificación, no hay inconveniente, ¿sí? Pero es el punto de arranque, ¿no? Es el punto de arranque. Y sobre el particular, fíjense bien, en el nivel descriptivo, los propósitos investigativos son descripción, frecuencia, estimación, prevalencia, caracterización. Vale decir que en el nivel descriptivo podemos empezar por uno de esos términos. En el nivel relacional podemos empezar por los términos, porque así lo denota este nivel, factores de riesgo, factores relacionados, factores asociados, asociación, correlación, relación. ¿Ya? En el nivel explicativo, ¿sí? Podemos emplear influencia, causas, comprobación, determinantes, desencadenantes, demostración, evidenciación. En el nivel predictivo, predicción, prevención, pronóstico, complicaciones, consecuencias. En el nivel aplicativo, tratamiento, intervención, bueno, por decirles educativa, o algún otro tipo de intervención. Evaluación, afrontamiento, control, calibración, monitoreo. ¿Ya? Ahora bien, todo título como tal, todo título tiene estos componentes: el propósito del estudio, las variables analíticas, las unidades de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal.
tal cual lo vamos a ver a continuación. Lo voy a copiar esto, lo vamos a reproducir para aplicarlo a otros ejemplos. Ya. Perfecto. A ver, nos vamos a ir a lo que viene a ser, pero están ingresando las personas. Ya. Lo voy a dividir la pantalla. Ahora sí. A ver, vamos a hacer un estudio en el nivel descriptivo. ¿Ya? En el nivel descriptivo. A ver, el propósito de estudio. ¿O qué variables podríamos analizar en lo que viene a ser el nivel descriptivo? A ver, ¿qué podría ser motivo de estudio en el nivel descriptivo? Qué sé yo, en el ámbito educativo. A ver, por decirles así, el rendimiento académico. ¿O qué sugieren ustedes? Vamos a anotar eso, ¿ya? Rendimiento académico. En la asignatura. ¿Qué podría ser? Contabilidad, ya. Contabilidad 1. Ya, muy bien. Entonces, estamos en el nivel descriptivo. En consecuencia, vamos a emplear uno de estos elementos. Por decirle, podríamos emplear el término caracterización. 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 Ya, el propósito de estudio. Las variables analíticas o variable analítica, en este caso tenemos una sola variable porque puede haber más, ¿no es cierto? Es rendimiento académico en la asignatura de contabilidad 1. Ya, las unidades de estudio, ¿quiénes van a ser nuestros sujetos de estudio? ¿Ven? Las unidades de estudio, estudiantes del, por decirles, primer año. Primer año de la carrera de contaduría pública. Ya, delimitación espacial. ¿Dónde? En la UPA. Ya, muy bien. Universidad Pública de la ¿ya? La delimitación temporal, gestión 2020, ¿ya? Entonces, ven ustedes, estimados amigos, ya hemos llenado, ¿no es cierto?, esa tablita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hagamos esto, copiar, ya, nos vamos a ubicar acá abajo. Y bueno, nos vamos a ir acá, pegar, pegado especial, texto sin formato, ya está. Y bueno, y acá vamos a unir, ¿no es cierto? Caracterización del rendimiento académico en la asignatura de contabilidad en los estudiantes del primer año de la carrera de contaduría pública de la, aumento palabritas, conectores, ¿no es cierto? De la Universidad Pública del Alto, toma gestión 2021. Sí, entonces, miren, este podría ser un posible título.
Caracterización del rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad 1 en los estudiantes del primer año de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Pública del Alto, gestión 2021, ¿no? Como tal, fíjense, el propósito investigativo va a ser descriptivo porque vamos a caracterizar, ¿no es cierto? Vamos a caracterizar, ¿ya? Entonces, es un ejemplo de lo que vendría a ser un enunciado descriptivo, ¿sí? A ver, vamos unos relacionados. Relacional. Acá, fíjense por favor, cuáles son los términos que nos han de denotar el propósito de estudio. Factores relacionados, nivel relacional, factores de riesgo, factores relacionados, factores asociados, asociación, correlación, relación. ¿Mm? ¿No es cierto? A ver, ¿qué podríamos estudiar? Las variables. ¿Qué variables podrían ser motivo de estudio? A ver, un tema contundente en nuestro medio, la contaminación ambiental, por decirlo así, contaminación ambiental. Está muy trillada la contaminación por todo lado, lamentablemente. En nuestra querida ciudad del Alto, más aún, ¿no? Ya, las variables analíticas. Va a ser contaminación ambiental. Y la otra variable, factores. Bueno, dice factores, supone que son otras variables más, ¿no es cierto? Otras variables más. Ahora, el propósito de estudio. Factores de riesgo. De riesgo. Relación. Podría ser, pero esto más de riesgo más vinculado al área médica, ¿no es cierto? Podría ser factores asociados. ¿Sí? Factores Ya. asociados. Entonces, sí, factores asociados. Veremos cómo nos va con esa palabra. Si nos lo cambiamos, obviamente, ¿no es cierto? Si no nos da esa situación. ¿Ya? Las unidades de estudio. ¿Quiénes son las unidades de estudio? Los pobladores, ¿no es cierto? Los vecinos, ¿no? Vecinos o pobladores, ponemos. Pobladores. La delimitación espacial va a ser Ciudad del Alto. Es más, podríamos delimitar más aún, ¿no es cierto? Porque Ciudad del Alto es muy grande. ¿Qué son? A ver, ¿dónde es el basurero? El basurero donde se bota la basura. Alpacoma. Eso son Alpacoma, ahí haremos. Alpacoma. Mucha esa gente debe estar incómoda todos los días, Alpacoma. Delimitación temporal, gestión 2021. Ya. Miren, ya hemos llenado los elementos de los cuales consta el enunciado, el posible título, ¿no es cierto? En consecuencia, vamos a copiar esto. Ya saben, la hermenéutica. Copiamos, ¿sí? Nos vamos a inicio, pegar, pegado especial, texto sin formato. Ay, ¿dónde se ha copiado eso? ¿Dónde se ha copiado eso? Exacto. Sí. De nuevo, copiar. Me voy a ubicar acá, ¿ya? Ahora sí. Pegar, pegado especial, texto sin formato y ahora sí, ¿no? Y bueno, vamos a ir uniendo las palabras y luego los conectores para que cobre coherencia. A ver, entonces diremos, factores asociados a la contaminación ambiental. Ya, factores ya hemos contemplado desde lo que viene a ser, ¿no es cierto? El propósito. Entonces, esto está por demás, lo vamos a posar. Factores asociados a la contaminación ambiental en los pobladores de la zona Alpacoma, gestión 2021. ¿No? Miren ustedes, ese va a ser un estudio de tipo
relacional, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son aquellos factores que están asociados a la contaminación ambiental. ¿Sí? Vamos a ver ese tipo de estudio. Pasaremos a lo que viene a ser el nivel explicativo, ¿ya? Que es el más frecuente, ¿no? Dicho sea de paso, en los estudios que realizan los tesistas de maestría. También es relacional, ¿no? A ver, ¿qué variables podríamos analizar? A ver, las variables analíticas. Por así decirlo, a ver, la música clásica. Música clásica. Música clásica. ¿Ya? Las variables analíticas. Una va a ser la música clásica. Otra variable, ¿cuál podría ser? La música clásica. Sabemos bien que, bueno, por el efecto Mozart repercute en el aprendizaje, ¿no? Por decirles, aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué asignatura? De matemática. ¿Perdón? ¿De la matemática? ¿Matemática dice? Sí. Ya, la matemática. La matemática. Ya, muy bien. Nuestras unidades de estudio, ¿quiénes podrían ser? A ver, experimentaremos con niños, por decirlo así. Con jovenzuelos, o sea, estudiantes del sexto de primaria, por decir. La delimitación espacial en el contexto en el cual se ha de estudiar. ¿Qué unidad educativa podría ser? Unidad educativa, qué sé yo, Juancito Pinto. Ya, muy bien. La delimitación temporal gestión 2021. Y ahora acá, el propósito de estudio. Miren, tenemos palabras tales como influencia, causas, comprobación, determinantes, desencadenantes, demostración, evidenciación. Es más, también podríamos añadir impacto, ¿no? Pero emplearemos influencia, ¿ya? Este término influencia, porque vamos a ver precisamente la influencia, ¿no es cierto? Influencia, ¿ya? Entonces, ahora fíjense, por favor. Este es un nivel investigativo explicativo. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Copiamos. Ya. Nos ubicamos ahí abajito. Nos vamos a pegado especial. Texto sin formato. Ya está, ¿no? Y acá ya vamos a ordenar. Influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto, gestión 2021. Miren, ese es un título de causa-efecto, ¿no? De causa y efecto de dos variables, ¿no? Influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto. Gestión 2021, ¿sí? Pero ahora decíamos que este enunciado como tal es una idea tentativa de investigación. Tal vez alguien dice, pero influencia de la música no me convence muy bien. Lo moveremos los términos, ya, perfecto, no hay problema. En tanto no pierda la esencia, podemos mover. Por decirles. A ver, esto se puede expresar de esta manera también. La música clásica, como factor de influencia en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto, gestión 2021. Podría ser, ¿no es cierto? ¿Sí?
también podría ser. Entonces, ya cada quien tiene que ver esa situación. Eso se libra al mejor criterio de cada investigador, ¿ya? De esa manera. ¿Listo? A ver, pasaremos al otro nivel, un ejemplo de lo que viene a ser el nivel predictivo. Un ejemplo de lo que podría ser el nivel predictivo. ¿Mm? A ver, ¿qué podríamos ver? ¿Qué variables podríamos tomar acá? A ver, seguiremos con la contaminación. Contaminación ambiental. Ambiental. Ya, la otra variable, la contaminación ambiental. ¿Qué otra variable podemos emplear? A ver, salud respiratoria, por decirles. Salud respiratoria. ¿Ya? Las unidades de estudio. Vecinos, ¿no? Los vecinos o pobladores, los vecinos. La delimitación espacial, habíamos dicho, el PACOMA. La delimitación temporal, gestión. Aunque a veces también pueden ustedes poner, hay investigadores que ponen sencillamente el año directamente el año 2021, sin hacer referencia al término gestión, ¿no? Lo haremos de esa manera. Ahora, el propósito de estudio: predicción, prevención, pronóstico, complicaciones, consecuencias. Parecidas consecuencias. Eso también ustedes tienen que ver con cuál podría combinar de mejor manera, ¿no? Bueno, por consiguiente, copiamos estos términos. Nos vamos a ir acá. Pegado especial. ¿Ya? Y bueno, ya saben ustedes. Le vamos a dar sentido. Consecuencias de la conector contaminación ambiental en la salud respiratoria de los vecinos. Acá nos hemos olvidado poner zona al PACOMA. De la zona. Al PACOMA 2021. 2021. Esto ya lo hemos copiado. ¿Sí? Y ahora, si a alguien le gusta hacer referencia a la gestión, bueno, gestión 2021 ponemos, ¿no? No hay problema de eso. Sí, entonces este podría ser o es un tema de un nivel predictivo, porque vamos a ver las consecuencias, ¿no es cierto? Las consecuencias. Doctor. Sí, adelante, señor Bobilio. Gracias. En el caso de que parte de la investigación sea de tipo retrospectivo o longitudinal, por ejemplo, la delimitación temporal tendría que contemplar, ¿no es cierto?, eso, el tema de los años en los cuales se va a tomar los datos. No hay inconveniente, puede también considerar delimitación temporal, ¿eh? Qué sé yo, meses de octubre a noviembre del 2021, por decirlo así. Entonces ya acaba de cambiar eso nomás, ¿no es cierto? Ese periodo, ese periodo de corte tiene ahí. No, ese lapso de tiempo está investigando usted. En consecuencia, denota claramente que el estudio está delimitado a ese lapso de tiempo, ¿no? Ese lapso de tiempo. Así. Ya tenemos Gracias, doctor. ¿Ya? No tiene por qué. Bueno, pasaremos a lo que viene a ser, esto era el nivel predictivo, ¿no? Predictivo. Vamos al último nivel, el nivel aplicativo. Como bien saben ustedes, es un nivel en el que ciertamente el investigador
busca, ¿no es cierto? Busca la solución a un problema como tal, ¿sí? Y ahora, ¿cuál de estos niveles es mejor? Bueno, todos son buenos. No vamos a desmerecer a ningún otro, que el descriptivo simplemente describe, no. Es muy importante esa descripción. Sin esa descripción no sería posible hacer un relacionamiento, una asociación de variables, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, viene a ser la base de todo lo que viene a ser la investigación de carácter cuantitativo. En consecuencia, ciertamente es fundamental e importante todos los niveles, ¿ya? A ver, pasaremos a lo que viene a ser el nivel aplicativo. Vamos a citar algo referente a la temática educativa, habida cuenta de que muchos de ustedes fungen como docentes también, ¿no es cierto? A ver, las variables analíticas, ¿qué podrían ser? Problemas identificarse. Ahora sí, ves, problemas de lectura. ¿Qué problemas más tienen los estudiantes de lectura? En la escritura también tienen, ¿no? De lectura comprensiva, doctor. Problemas de lectura comprensiva. Comprensión lectura. ¿Ya? Otra variable que se constituye en problema y escritura. Problemas de escritura es otra variable. También, ¿no? Tienen problemas, no acentúan bien las palabras. No tienen un buen vocabulario. Están fallando los chicos. Las unidades de estudio. Estudiantes del, qué sé yo, a ver, los más niños, ¿no es cierto? Estudiantes secundario. del segundo. Ya no hay problema de secundaria. A ver, un ratito. Estudiantes ¿de qué curso de secundaria? Del sexto de secundaria lo ponemos. Ya, del sexto de secundaria. Pucha, no. Debe ser un centro muy especial para que en esa instancia tengan problemas de lectura comprensiva. Bueno, ya, en fin, es un ejemplo, ¿no? Estaría bien con primaria, pienso. De primaria, ¿no? Para que esté mucho más adecuado. Primaria, lo ponemos. Ya. Delimitación espacial, unidad educativa. ¿Qué unidad? Carlos Palenque. Ya, Carlos Palenque. Carlos Palenque. Delimitación temporal, gestión. ...2021. Ya, muy bien. Y bueno, acá nos vamos ahora por uno de los términos que identifican el nivel aplicativo. No podríamos poner calibración ni monitoreo, no está por otro tipo de investigaciones reservadas. Tratamiento tampoco. Intervención educativa, puede ser, ¿no? Intervención educativa. ¿Ya? A ver, vamos en todo caso a copiar esto. Como ya sabemos, la hermenéutica, copiar. Nos ubicamos acá abajo. Pegado especial. Texto sin formato, aceptar. ¿Ya? Intervención educativa. Ya, ahora acá tenemos que poner. Tenemos dos problemas. Problemas de lectura comprensiva, problemas de escritura, estudiantes de secundaria, unidad educativa, Carlos Palenque, gestión de 2021. Entonces podríamos poner intervención educativa. En los problemas de lectura, en los problemas de lectura comprensiva y escritura, omitimos otro problema. La lectura comprensiva y escritura en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Carlos Palenque, gestión 2021. ¿No? Ya.
Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Naturalmente que podemos mover términos para darle mayor sentido y coherencia, y eso dejo a criterio de todos ustedes, pero la idea es esa, ¿ya? Entonces, en función de ese criterio, estimados amigos, ya podemos, ¿no es cierto?, empezar a estructurar todos los otros pormenores, ¿sí? A ver, veremos acá. Hemos hecho, esto ya lo quitaré porque ya cumplió su propósito. Esperando a ver qué pase. Que pase, que pase. Y ahora sí. Caracterización, factores asociados, influencia de la música clásica, nivel investigativo proyectivo. Ya. Esto se los voy a pasar. Ya lo que hagamos, se los voy a pasar el documento para que ustedes lo tengan como ejemplo. Doctor, Sí, adelante, estimado una amigo. consultita, doctor. Los verbos, usted, bueno, los ha identificado de acuerdo, digamos, al tipo de estudio. O Vamos a entrar como, enseguida a los verbos. Ya, enseguida vamos a entrar a los verbos. ya, gracias, doctor. Estamos en lo que viene a ser el enunciado, ¿no? El enunciado, que es un título a grosso modo del cual ustedes tienen que definir si va o no va como tal. Miren, por ejemplo, es un enunciado, que en este caso, por ejemplo. Pero resulta que a mí me parece más interesante y pintoresco esto, la música clásica como factor de influencia en el aprendizaje de la matemática. Estamos diciendo que la música clásica influye en el aprendizaje de la matemática. Acá lo propio, influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática. ¿No es cierto? Entonces, ya ustedes, si esa situación, tienen que darle, bueno, mayor, qué sé yo, aumentar algunos términos más para que tal vez, según criterio de ustedes, se vea más elegante ese enunciado que ya cobre forma de título, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, tomaremos esto. Influencia de la música clásica. Nos vamos a ir acá. Ahí está. Influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto, gestión 2021. ¿Ya? Bueno, ahora nosotros tenemos que expresar, partir de lo que viene a ser, teniendo el tema como tal, la formulación de un problema. ¿Cómo nos podemos preguntar? A ver. Por decirles, voy a copiar esto de acá. Eso es lo bueno de trabajar en la computadora, ¿no? Me voy a ir acá y por así. Ya, y por así lo voy a expresar. Ya está. Ya, y acá podría preguntarme cómo influye la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto. ¿Sí? Esto para responder a lo que viene a ser la formulación del problema, ¿no es cierto? ¿Cómo influye la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto, gestión 2021? ¿Ya? De esa manera. Y ahora, el objetivo general tiene que ser coherente con lo que pretendo investigar. Si me pregunto cómo influye la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto, gestión 2021, ¿cuál será mi objetivo general?
¿Mm? Determinar. Y esto voy a aprovechar, miren, lo voy a copiar. Determinar la influencia de la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la Unidad Educativa Juancito Pinto, gestión 2021. ¿Mm? ¿No es cierto? No puedo poner caracterizar, no puedo poner proponer, no. Es que tiene que haber coherencia lógica entre la formulación y el objetivo general. ¿Sí? Acá estamos buscando responder a la pregunta, ¿cómo influye, ¿no es cierto? ¿Cómo influye la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la Unidad Educativa Juancito Pinto, gestión 2021? Si nos preguntamos cómo influye, bueno, vamos a determinar la influencia, ¿no es cierto? Determinamos la influencia, ¿sí? Determinamos la influencia. Bueno, vamos con lo que vendría a ser los objetivos específicos. Presten atención, estimados amigos, ¿por qué? Porque ustedes, en función a esto, vamos a conformar ya grupos para que de acuerdo al área en el cual ustedes se desenvuelvan puedan desarrollar un tema como tal, ¿ya? En grupos. Presten atención, por favor. Bien, entonces, vamos a ahora partir del criterio que hemos vertido, ¿no es cierto? Que es algo aceptable, donde se establece que el primer objetivo hace referencia al marco teórico, el segundo y tercero hacen referencia al marco práctico y diagnóstico, y el cuarto objetivo a la propuesta. Ojo, no es regla general. Hay diferentes formas de formular los objetivos específicos, por si acaso. Y tampoco esta es la única forma como se establece el enunciado de un problema. Hay diferentes maneras. Podríamos ver otras más, pero lamentablemente por la cuestión del tiempo no nos va a llevar, no va a ser fin. Ya, así que, pero este es un esquema muy comprensible. Ustedes han visto sumamente sencillo, ¿sí? A menos que alguien no lo haya entendido. Así que manifiéstese, por favor, en este momento. Vamos a recapitular si fuera el caso. Si alguien lo ha entendido. A ver, por favor. Está bien claro, doctor, de mi parte. Ya, muy bien. ¿Alguien más tal vez, por favor? ¿Alguien que no esté entendiendo? Ya, no olviden entonces, estimados amigos, el título consta de un propósito de estudio, las variables analíticas, las unidades de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal. ¿Ya? Y ahora esto obviamente se puede mover, podemos mover las piezas de todo ese de toda esa estructura que denota el título, pero siempre conservando la esencia de lo que se pretende decir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Estamos acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, la formulación del problema claramente expresa cómo influye la música clásica en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la Unidad Educativa Juancito Pinto, gestión 2021, y el objetivo general va a ser determinar. Claro, estamos buscando conocer la influencia, ¿no? Así que no podemos poner caracterizar, interpretar, no, todo tipo de cosas ponen, ¿no? La gente, entonces no hay coherencia. Y ahora los objetivos específicos, en función de lo que hemos comentado. A ver, vamos a hacer referencia al primer objetivo específico. Y en esta parte, estimados amigos, por favor, los objetivos específicos siempre los van a denotar por incisos, no por viñetas, no, incisos, ¿ya? Siempre los van a denotar por incisos, porque cuando denotamos por incisos, hacemos referencia a una secuenciación de objetivos específicos, el A, B, C, D, ¿no es cierto? Sí, son una secuenciación de objetivos relacionados, ¿no es cierto? Cuya sumatoria nos va a permitir alcanzar el objetivo general.
¿no? Pero a veces la gente emplea viñetas y eso no está bien. Ya, entonces, por favor, siempre incisos. Ya, entonces, para hacer referencia al marco teórico, ¿qué podríamos emplear? A ver, alguien, ustedes intervengan, vamos, ¿qué podríamos poner para hacer referencia al marco teórico? Conceptualizar. Algo más general, a ver. Identificar. Otro término. Fundamentar. Podría ser, ¿no? Fundamentar, ya, a ver. Fundamentar. Describir. Describir, podría ser también. Pero empecemos con fundamentar. Fundamentar, ¿qué fundamentar? Fundamentar. Las teorías. Ya, fundamentar las teorías o las principales. Teorías. ¿Ya? ¿Qué más? Teorías. Relacionadas con Relacionadas a la música clásica y al aprendizaje de la matemática. ¿No? Podría ser esa una forma, ¿no? Otra podría ser recopilar los fundamentos teóricos. ¿No ven? Que se constituyan los fundamentos teóricos, a ver, relacionados a la música clásica y al aprendizaje de la matemática. Ya podría ser, ¿cierto? Entonces, hay diferentes N formas de hacer referencia a este punto en particular. ¿Ya? Vamos por el inciso B. A ver. Aquí no hay ninguna fórmula que nos diga, no, esto es para pensar un poco, ¿no es cierto? Es para pensar, hay que cranearlo necesariamente, ver la coherencia lógica que existe, qué es lo que pretendemos obtener, ¿no es cierto? Así que no piensen que esto se da en un, ya, como si fuera, ¿cuántos? 1 más 2, 3, ya ponemos 3, no. ¿Ya? Pero sí podemos puntualizar el entendido de que siempre se empieza con un verbo infinitivo. ¿Ya? Con un verbo infinitivo, eso es fundamental. Empezar con un verbo infinitivo. ¿Sí? Ya. Lo siguiente, hemos dicho que hace referencia, el segundo y tercer objetivo hace referencia al marco práctico y al diagnóstico. ¿No? Doctor, una consultita. Adelante, licenciado. Ya, para fundamentar un objetivo específico se debe tomar, por decir, el qué. Y aparte, digamos, otros términos, ¿qué estaría tomando, doctor? ¿Dónde? Por decir, usted dice ahí, fundamentar las principales teorías, estaría el qué, digamos, influyendo en el título. Hay otra forma, gracias por su intervención. Hay otra forma también de redactar los objetivos, y es que estos se redactan considerando siempre el verbo infinitivo, luego el qué, ¿no es cierto? Para qué y a través de qué, ¿no es cierto? Pero obviamente eso está más para elaboración de proyectos, ¿sí? Eso se aplica a rajatabla en ello, ¿no es cierto? Acá ya es más flexible con tal de que no sea muy lacónica la oración. Por ejemplo, fundamentar las principales teorías relacionadas. Imagínense, fundamentar las principales teorías relacionadas.
muy lacónico, ¿no es cierto? ¿Relacionadas a qué? Bueno, a la música clásica y al aprendizaje de la matemática, ¿no es cierto? Ya con eso ya denota claridad, ¿sí? Denota claridad. Cosa que si nos regimos a lo que usted manifiesta, partiendo del objetivo en modo infinitivo, luego el qué, para qué y a través de qué, bueno, nos va a salir muy largo, ¿no es cierto? Muy largo, cosa que eso se emplea pues en los objetivos de las o de los proyectos se emplea eso, ¿ya? Entonces, con que denote el objetivo de manera clara y coherente es suficiente, ¿sí? Ya, gracias, doctor. No tiene por qué. Ya, el inciso B. Adelante, a ver, la participación de ustedes es fundamental, estimados amigos, si no tiene sentido. Vamos. Estamos hablando de la música clásica. ¿Qué podríamos hacer? A ver, con los estudiantes. ¿Mm? ¿Mm? Elaborar escenarios de, bueno, de alguna metodología que se pueda ocurrir, tal vez. Claro, pero ¿qué tendríamos que hacer en esta parte para el objetivo 2? Eso va a ser una propuesta, ¿no es cierto? Eso va a ser el objetivo cuarto, el cuarto objetivo. Es Pero del diagnóstico ahora, ¿no, doctor? ¿Perdón? Del diagnóstico. Eso podría ser un diagnóstico, ¿no es cierto? Realizar, por decir, un diagnóstico en torno al efecto o a la influencia. En torno a la influencia de la música clásica en el aprendizaje. De la matemática. Los estudiantes del sexto de primaria. De la unidad educativa Juancito Pi. Ya. Vamos a hacer entonces un diagnóstico, ¿no es cierto? Y producto de ese diagnóstico, ya, ¿no es cierto? En función de esa prueba que apliquemos, vamos a poder determinar, ¿no es cierto? La influencia, ¿no? Ya, a ver, ¿qué podríamos poner? Analizar. Analizar. ¿Qué vamos a analizar? Los resultados realizados con los diagnósticos. Ya, puede ser, ¿no? Analizar. A ver, los resultados. Obtenidos. Podría ser. ¿No serían los datos recabados de información? Podría ser, ¿no? Los Ya, resultados analizar, a ver. obtenidos. Analizar A través, por decir, a través de pruebas o a través de procedimientos estadísticos a través de procedimientos estadísticos los resultados recabados de la encuesta, del diagnóstico, aplicado a los estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pin.
Entonces, ¿cómo pueden ustedes advertir, estimados amigos? Esto es cuestión de sentido común, cómo nos vamos orientando, ¿no es cierto? ¿Sí? Doctor, Adelante, adelante, ¿es estimado licenciado. necesario tener dos objetivos específicos relacionados al diagnóstico? Sí, porque los dos se vinculan, ¿no es cierto? Ahora, usted podría hacerlo bajo otros criterios también, pero estamos recurriendo a este criterio de forma que en cierto modo, como bien decías, recurren muchos porque hay cierta aceptación por la manera como se plantea, ¿no es cierto? Mire, primero fundamentamos las teorías, luego vamos a realizar un diagnóstico. Esto está vinculado a lo que propiamente es el diagnóstico. Tenemos que partir de un diagnóstico. Luego, ese diagnóstico como tal va a ser objeto de análisis estadístico para poder determinar la influencia, ¿no es cierto? Y bueno, acá ya vamos a proponer. Vamos a proponer la propuesta, ¿no es cierto? Vamos a proponer. ¿Podría ser diseñar? ¿Proponer? El diseño es anterior a la propuesta, ¿no? Porque si solamente diseñamos, va a quedar en un mero diseño. Simplemente vamos a obtener ahí los lineamientos de lo que podría ser. Pero si nosotros ya planteamos una propuesta, bueno, es para que eso se pueda aplicar, ¿no? Proponer, ¿qué podríamos proponer? A ver, para solucionar este problema, o mejor, para fortalecer la cuestión de la música clásica en el aprendizaje, ¿qué podríamos proponer? Proponer una metodología. ¿Ya? No está mal. Una metodología también, una metodología. ¿Qué tipo de metodología? Una metodología. ¿Perdón? Metodología de aprendizaje. Aprendizaje, sí. Una metodología, pero vinculada a la música tiene que ser, ¿no? Porque una metodología De aprendizaje relacionado con la música. Musical. proponer una estrategia musical. Proponer una estrategia musical Para el aprendizaje. Orientada al aprendizaje de la matemática en estudiantes del sexto de primaria de la unidad educativa Juancito Pinto. ¿No es cierto? Ven ustedes, esa secuencia de objetivos precisamente van a ser, ¿no es cierto?, los elementos que nos van a orientar en nuestro propósito investigativo. Primero vamos a fundamentar las principales teorías relacionadas a la música clásica. De hecho, hay varias, ¿no? Doctor. Tenemos que especificar. Doctor. Enseguida, por favor. Luego vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? En torno a la influencia de la música clásica. Buscaremos, pues, un instrumento que nos permita medir, ¿no es cierto?, el gusto por la música clásica, ¿no? El aprendizaje de la matemática. Bueno, veremos las notas en la materia de matemática de los estudiantes, ¿no es cierto? Luego analizaremos a través de procedimientos estadísticos los resultados recabados del diagnóstico, ¿sí? Luego propondremos una estrategia musical, ¿no es cierto? Es que hay diferentes maneras como se pueda plantear esta situación. Adelante, licenciado. Quería consultar en cuanto a la repetición de esta palabra en todos los objetivos específicos. Va a entrar, necesariamente tendría que entrar la unidad educativa Juancito Pinto, la unidad educativa Juancito Pinto, la unidad. Claro, no hay problema, no hay inconveniente. ¿Sí? No hay inconveniente. Lo que sí no puede entrar es acá poner describir. Ah, no. Eso estaría mal. Sí, fundamentar. Miren ustedes. Gracias, doctor. Fundamentar. Realizar. Analizar. Proponer.
¿Sí? Son verbos infinitivos diferentes. ¿Sí? Entonces, eso necesariamente tiene que denotarse, por favor. ¿Ya? Bueno, pues seguiremos avanzando en esto. Como les digo, son diferentes maneras de proponer, pero lo que acá tiene que necesariamente constituirse en factor de análisis es el sentido común. Que haya coherencia, ¿no es cierto?, con lo que se pretende realizar. Ahora veremos este tipo de investigación. ¿Qué va a ser? ¿Qué tipo de investigación va a ser? Va a ser transeccional. ¿No ve? Transeccional. Porque vamos a aplicar una sola vez. ¿Sí? Transeccional. Una sola medición vamos a aplicar. Y mediante una correlación se va a poder esto demostrar. Mediante la correlación se puede demostrar la influencia. Transeccional. ¿Qué más va a ser? ¿Qué tipo de estudio va a ser? ¿Descriptivo? ¿Va a ser descriptivo o no? Porque tenemos que describir primero, ¿no es cierto? Descriptivo. Relacional. Doctor, Explicativo. Adelante. en tipo de estudio no solo iría por decir, descriptivo o explicativo, ¿puede No. ir los cuatro? Claro, porque antes de practicar la relación causa-efecto, primero tiene que describir. Si no describe las variables, no va a poder hacer la relación y luego explicar. ¿Sí? Entonces, esa categoría es fundamental, ¿no es cierto? Más adelante incluso se llega a lo que viene a ser predictivo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para en función a lo que hemos contemplado como relacional, hacemos una regresión logística de datos y esos datos lo lanzamos adelante, lo lanzamos hacia adelante, ¿no es cierto? Lo que se llama la predicción, ¿no es cierto? Lo que se llama el análisis predictivo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, primero vamos a hacer una medición transeccional. ¿No ven? Luego vamos a hacer la descripción. ¿Sí? De esa descripción vamos a relacionar y de ahí va a emerger lo explicativo precisamente. El diseño de investigación. ¿Qué diseño va a ser? ¿Experimental o no experimental? No experimental. Eso, no vamos a experimentar. Sencillamente vamos a hacerlo en función a los instrumentos que estamos aplicando. No experimental. Muy bien. El paradigma de investigación. ¿A qué paradigma nos vamos a adscribir? A ver. Sociocrítico. ¿Podría ser? Podría ser, ¿no es cierto? Sociocrítico, podría ser, ¿no es cierto? Pero dadas las características, lo sociocrítico se aplica cuando la solución emerge de las bases. Vamos a tener, tendríamos que hacer, pues, qué sé yo, talleres de lluvia de ideas. Podría ser. Eso está, tal cual hemos manifestado, librado al mejor criterio del investigador, ¿no es cierto? Pero por las características como tal, no, esto se inclina, como veo así como tal, miren, se inclina a lo positivista, ¿no es cierto? Al positivismo. De manera que nos vamos a escribir al positivismo. No, lo cual no implica que eso siempre sea lo correcto. Ustedes pueden hacerlo por el sociocrítico, pero tienen que argumentar debidamente el por qué. Ya tienen que argumentar debidamente el por qué, cosa que el día de mañana así lo van a hacer ustedes, porque vamos a tener exposiciones. Y ahí vamos a intervenir y criticar constructivamente. Constructivamente es fundamental, compañeros. Si queremos hacer observación alguna siempre es bueno hacer en el marco del respeto de manera constructiva. ¿Ya? Bien, entonces ahora el enfoque de la investigación. ¿Este enfoque será cuantitativo estrictamente? ¿Será cualitativo estrictamente? Cuantitativo, doctor. Ya, podría ser cuantitativo puramente. Ya, perfecto. Muy bien. Tipo de investigación. Estamos repitiendo, pero nos iba a estar el tipo de investigación. Diseño también estamos repitiendo. Voy a borrarlo, ¿ya? Métodos. ¿Qué métodos de investigación vamos a emplear acá? A ver.
En analítico, doctor. Muy bien, el analítico, ¿no es cierto? Porque todo implica hacer análisis, ¿no es cierto? Analítico. Y eso vamos a explicar por qué estamos empleando. Vamos a definir primeramente, según un autor, en qué consiste el método analítico y vamos a decir luego, explicar por qué estamos aplicando el método analítico. ¿Qué otro método? El sintético también podría ser, ¿no? Sintético. Porque al final vamos a hacer una síntesis. El inductivo. También, ¿cierto? El deductivo. ¿Sí? El método histórico-lógico. También vamos a emplear, ¿no? ¿Qué más? Doctor, para la propuesta, el método de la doctor, una modelación. consultita. Para la propuesta, el método de la modelación. Ya. Adelante, amigo, diga. Cuando mencionamos al método, hay que detallar, doctor, de cada uno de los métodos. Sí, tenemos que explicar cómo vamos a emplear ese método. Cómo se va a emplear en el proceso investigativo, cómo lo vamos a emplear. ¿Ya? Ese método. A ver, en la población, ¿quiénes van a ser nuestros sujetos de estudio? La población. Estudiantes. Sexto de primaria. De la unidad educativa. Juancito Pinto. Ya. La muestra. La población. Estudiantes. Aquí sí que vamos a sacar esto. Estudiantes de la unidad educativa Juancito Pinto, nuestra población. Muestra, estudiantes del sexto de primaria. Ya. ¿Lo ven? En ellos vamos a aplicar la muestra. ¿Qué tipo de muestreo podríamos aplicar a estos los chicos? ¿Ven? El aleatorio, quizás, doctor. Cuestionario. No, muestreo. Tipo de muestreo. Ya. Aleatorio. ¿El no probabilístico? Probabilístico. El no probabilístico. Ya, muy bien. Eso está liberado al mejor criterio del investigador, ¿no es cierto? ¿Qué tal son? A ver, estudiantes del sexto de primaria, de la unidad Juancito Pinto, a ver, ¿qué tal son? Qué sé yo, son 50 estudiantes, nomás los del sexto de primaria, por decir, que tiene su unidad educativa, solamente 50 estudiantes. Es ridículo sacar un muestreo probabilístico, no se puede, ¿no es cierto? Porque es muy pequeña la muestra, eso es para muestras grandes, cuando hay poblaciones grandes. Como son 50 estudiantes, yo podría aplicar el criterio del censo, ¿no? El muestreo tipo censo. ¿Qué implica eso? Que a todos se los va a considerar, a todos, ¿sí? A los 50 estudiantes, ¿sí? Un muestreo tipo censo. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el tipo censo, ¿ya? Considerar a todos los estudiantes como tal. Doctor. ¿Listo? Sí, adelante, amigo. El tipo de censo es lo mismo. Un momentito, por favor, antes de que intervenga. No olviden que ese tipo de muestreo está liberado al mejor criterio del investigador. ¿Ya? Eso es importante destacar. Adelante, amigo, adelante. El tipo de censo, digamos, es lo mismo que unidad de muestreo. No. Tipo de censo quiere decir considerar a todos quienes conforman, ¿no es cierto? A todos quienes conforman como sujetos de estudio. Por eso, el sexto de primaria, la unidad de estudio son pues las unidades que se van a estudiar, los individuos como tal son las unidades de estudio, ¿no es cierto? Pero el censo es una técnica que consiste en considerar como sujetos de estudio a todos ellos. Por eso decíamos, el sexto de primaria tiene 50 estudiantes, ¿no? ¿Para qué voy a sacar una muestra probabilística? ¿No?
no me va a salir gran cosa, no tiene sentido. Así que los tomaré a todos, así. ¿Ya? A todos. Ese criterio estamos adoptando. ¿Qué técnicas vamos a emplear? A ver. Las técnicas, ¿qué técnicas? En principio, doctor, la observación. Eso, muy bien, la técnica de la observación, ¿no es cierto? La observación, hemos hablado de la observación, hemos dicho que es fundamental, importante la observación, ¿no es cierto? Es la base de la investigación, encuesta. la observación. Cuestionario, doctor. Ah, no, la encuesta. La técnica previa, la revisión documental. ¿No es cierto? A través de la revisión documental vamos a poder analizar los fundamentos que van a constituirse en el aparato conceptual de la presente investigación. ¿No es cierto? Entonces, esas técnicas. Otra técnica. La encuesta, me decía, ¿no? La encuesta. Bien. ¿Ya? Y bueno, lo que concierne a los procedimientos, ahí necesariamente tenemos que describir, ¿no es cierto?, qué cosas vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Todo el procedimiento, el conjunto de etapas de las cuales va a constar el proceso investigativo, ¿no? En tal entendido, por ejemplo, a ver, paso número 1, ¿qué podríamos hacer? Fichas de observación. Fichas de... Lo primero. Lo primero, para la investigación, a ver, qué sé yo, revisión bibliográfica. Eso hemos hecho, revisión bibliográfica. Ya. Lo segundo. Identificación de las variables de estudio. Hemos diseñado instrumentos. Después del diseño de instrumentos, ¿qué hemos hecho? Levantamiento de datos, por decirlo, levantamiento de datos. De datos. ¿Qué más? Hemos levantado datos. Tabulación y procesamiento. Análisis. Se ha hecho. Es previo, ¿no? Preprocesamiento. Sí. Ya. Luego, ahora sí, ¿no es cierto? Va a venir el análisis e interpretación. Luego, ¿qué más? Formulación de la propuesta. ¿Qué más tendríamos? A ver. Básicamente ello, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente tenemos que considerar aquellos aspectos que han sido empleados en lo que viene a ser el desarrollo de la investigación. ¿Ya? A ver, lo voy a cambiar a incisos. Ya, de esa manera. Miren, esto es básicamente es lo que contiene el perfil, ¿no? Básicamente es lo que contiene el perfil. Y el cronograma, bueno, consiste en elaborar un pequeño esquema de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt, en el cual están establecidos y delimitados los tiempos, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo vamos a realizar toda la investigación, qué sé yo, en función a nuestro procesamiento? ¿En qué tiempo vamos a realizar la revisión bibliográfica? Los diseños de instrumentos, el levantamiento de datos, todo esto. Naturalmente que el cronograma, estimados amigos, si tiene un propósito es ayudarnos a disciplinarnos, ¿sí? Ayudarnos a disciplinarnos, porque hay gente que, no, pues agarra y
a última hora hacer las cosas y naturalmente las cosas hechas a última hora no salen bien, ¿no? Entonces el cronograma nos dice, a ver, hasta tal tiempo tenemos que hacer eso. Ya mediremos esfuerzos, organizaremos nuestro tiempo debidamente y nos vamos a abocar a ese punto en particular. Luego tenemos que hacer lo otro. Y así de manera sistemática y metódica, ¿sí? Vamos a poder lograr nuestro objetivo. Porque si todo lo llevamos adelante, ¿no? Y bueno, lamentablemente esa es una situación que tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro contexto, ¿no? Tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro contexto. Y eso yo me doy cuenta a todo nivel, a todo nivel. Se suspende la tarea, bien, bravo, 2 semanas, bien. Supuestamente tendrían que estar haciendo ya la tarea. Pero ya faltando 2 días antes, hay tarea, recién de nuevo, ¿no? Recién de nuevo. ¿Qué podemos hacer? Forma parte, creo, de nuestra cultura, ¿no? De nuestra cultura, todo última hora. Ya, entonces, no olviden, por favor, amigos, escúchenme, por favor. Mañana, de acuerdo, sería conveniente que ahora nos organicemos con relación a eso. No voy a aplicar ningún criterio de conformación, sino esto va a ser por afinidad, por favor, ¿ya? Por afinidad. Y mejor todavía si es que lo hacemos de la siguiente manera. Lo vamos a hacer por área de formación. Sí, qué sé yo, los compañeros que son, por decirles, profesores de una determinada área, ya se conocen ustedes, ¿no es cierto? Entiendo que siempre socializan como están en el grupo que han conformado. Entonces, grupos de 5 personas, ¿ya? Grupos de 5 personas, por favor. Presenten un tema. Ese tema, obviamente, esa exposición como tal, lo vamos a ponderar. Sí, y en función de eso, vamos a hacer, como bien habíamos manifestado, observaciones, críticas constructivas a lo que vayan a plantear. ¿Listo? Eso es importante. Haremos una retroalimentación porque si simplemente me voy a limitar yo a hablar, desarrollar, no tiene sentido cuando ustedes lo vayan a aplicar. Ya, entonces esta va a ser una especie de calistenia con miras a elaborar su perfil. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el particular, por favor? Doctor, disculpe. Adelante, licenciado, adelante. Bueno, mire, usted sabe que trabajamos y a veces no coincidimos mucho con los colegas. En ese sentido, no sé si se puede hacer de manera individual. Es que el detalle es que son muchos. Mire, son cuántos en este momento, con 72 participantes. No voy a poder tener la grata ocasión de ver exponer a tanta gente. ¿No? Pero entonces, se podría hacer un sorteo y bueno, al quien lo toca, pues sale. No, no es conveniente, estimado amigo. Usted, por favor, coordine ahora esta tarde, ¿no? Esta tarde coordine. Vamos a tener el día viernes la exposición. El día viernes, mañana se reúnen por Zoom y lo hacen, ¿no? Trabajan eso. Vamos a ponderar esto como un trabajo, por favor. Así que reúnanse, sí, mínimamente, hemos dicho máximo 5 personas, mínimo que sean 3 ya, porque si vamos a, cosa que sería muy productiva, oír la exposición, espectáculo, la exposición de los compañeros individualmente, esto no sé cuándo terminará, ¿ya? Por favor. Doctor. ¿Sí? Adelante. Nosotros, adelante, por decir nosotros lo de educación, no vamos a, los maestros, lo podemos hacer todo digamos, un grupo de 5. 5 personas, ¿ya? 5 personas de, no más de 5 tampoco, ¿ya? 5 personas suficiente. 5 personas suficiente, por favor. Temáticas diferentes, ¿no? No hay gente que piense igual en absoluto, ¿no es cierto? ¿Otra intervención? Perdón, doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado, adelante. Mi duda es, ¿tiene que ser sí o sí de mi misma área, perdón? En este caso, por ejemplo, de sistemas, entonces, con puro de sistemas sería en este caso. Claro, es la intención, ¿no? De que dentro de su área como tal puedan generar una investigación, ¿no es cierto?
Pero si no habría tal situación, entonces, bueno, pues como es una especie de práctica esto, lo que se pretende es que apliquen lo que se ha aprendido. Entonces puede unirse también otras personas, ¿no? Que tengan más o menos esa misma área, ¿no? No esté Perfecto, gracias. vinculado a Muy ello amable, también. doctor. ¿Ya? Doctor, ¿esta actividad corresponde a la práctica de la segunda semana? La práctica de la segunda semana, como ya la práctica ya lo hemos lanzado sobre los diseños, tienen que ser un ejemplo, ¿no es cierto?, de aplicación de los diseños. Esta práctica como tal va a tener un componente de evaluación, ya como una especie de examen así como tal, ¿no es cierto? ¿Mm? Muy importante, porque de otra manera no vamos a tener oportunidad de poder evaluarlos. Doctor. Porque el otro ya es netamente teórico, ¿no? La prueba como tal, ¿no? Y el trabajo final lo vamos a circunscribir, eso sí, de manera personal. Adelante, licenciado. Doctor, relacionado a la actividad 2 que ya está en plataforma, ¿será que nos podría explicar? Porque, bueno, no hay bastante especificaciones. Ya, a ver, permítame, Pediría. léamelo por favor, si lo tiene ahí su documento, les voy a aclarar. ¿Qué nos dice? Voy a ingresar ahorita, doctor. Ya, pero a ver, voy a recordar. Ya. Habla sobre los diseños de investigación. ¿No ve? Hemos visto varios diseños de investigación. Entonces, en función al área de formación profesional que cada quien tiene, va a identificar, ¿ya? Va a identificar un problema y, bueno, pues adaptarlo en su solución a un diseño específico, ¿sí? Por ejemplo, un docente con el diseño preexperimental. A ver, ¿qué podría ser? Les he ilustrado. Si ven el video van a ver, ¿no es cierto?, que se puede aplicar tal cual estrategia, ¿no es cierto?, con una medición preliminar y otra posterior, por decirles, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente ustedes dicen cómo se va a aplicar, qué tipo de estrategia podría ser, qué sé yo, para la matemática, una estrategia lúdica, se va a aplicar una estrategia lúdica, se va a medir el comportamiento de entrada y el comportamiento de salida, ¿no es cierto? Nada más, una cosa bien simple. Y ahora, si pueden recurrir a esquemas, gráficos, dibujos, cosa que sea mucho más comprensible, porque un gráfico vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Sí? Entonces, también pueden emplearlos libre, por si acaso. ¿Ya? ¿O qué más quiere preguntar? A ver. Doctor, ¿será que se lo leo? Adelante. Realiza una adaptación explicativa de cada uno de los diseños de investigación, abordando en las clases o problemas reales vinculados a su área de formación profesional. Para tal efecto, en primera instancia, deberá identificar el problema y finalmente explicar cómo realizará la investigación aplicando un determinado diseño. Puede emplear gráficos y dibujos. Ya, ¿no es cierto? A ver, me voy a remitir a esa diapositiva. ¿Dónde estaba eso? Creo que está en el 5 o no. 4. A ver, eso abriré. No, las hipótesis. Esto. Debe estar en el otro. Veremos un ratito por... En la 2 está, doctor. En la 2. Ya. Acá está, diseños. Ya, mire, por ejemplo, voy a compartir esta pantalla. Ya. Por ejemplo, diseño de un caso único, dice, ¿no es cierto? Miren, diseño de un caso único. Ahí está el ejemplo, miren. Ahí está el ejemplo. Diseño de un caso único. A ver, ¿qué problema de su ámbito de acción profesional se adapta a este diseño de caso único? ¿No? Por ejemplo, este es un ejemplo para educación, ¿no? Un grupo de estudiantes tiene problemas en el aprendizaje
qué sé yo, de la matemática, la más clásica y tradicional. La mayoría tiene problemas en matemática, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y ahora, ¿cómo resuelvo ese problema? Voy a implementar una estrategia, ¿no es cierto? Voy a implementar una estrategia como tal. Esa estrategia lo voy a aplicar, qué sé yo, durante el primer bimestre, ¿sí? Y al final voy a medir, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Lo otro. Doctor, Diseño de un grupo con medición antes y después. Mire, lo propio. Ahí está el esquema. La X representa el tratamiento o estímulo, la O1, la medición previa o pretest, la O2, la medición posterior, post-test, ¿no es cierto? Y el ejemplo está ahí, ¿no es cierto? Entonces, identificamos un problema en el ámbito educativo, igual. Los chicos no aprenden bien qué sé yo, el inglés. No aprenden bien el inglés. Entonces, primero voy a medir sus conocimientos previos del inglés. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la estrategia, qué sé yo, voy a emplear los flashcards, me voy a inventar una estrategia de esas ahí, ¿no es cierto?, innovadora, y voy a aplicar obviamente esa estrategia durante un lapso de tiempo y al final lo voy a medir. Y por la diferencia de ambos voy a tener, ¿no es cierto?, el resultado si es que ha sido favorable la estrategia o no. Adelante con su pregunta, estimado amigo. doctor, es una propuesta, ¿no ve? Y al final de la propuesta se puede mostrar, digamos, los resultados. Claro, no tiene que mostrar resultados, simplemente explicarlos, decir que al final se ha de, en función a la medición previa y la última, se ha de determinar si la estrategia como tal ha sido o no favorable. ¿Ya? Una Sí, cosa pero para que así. tenga todo, digamos, los elementos completos, los gráficos, dibujos, entonces puede ser ya, digamos, con resultados, ¿no ve? Ya usted verá eso, ¿no es cierto? A ver, en el ámbito de la ingeniería, a ver, nuestro amigo ingeniero, ¿dónde está sistemas? A ver, ¿qué podría aplicar a este diseño de un grupo con medición antes y después? A ver. Hola, hola. Doctor, sistemas, Adelante, por licenciado. ejemplo, se puede hacer una... Hola, hola. No se lo escucha, licenciada. Su micrófono está silenciado, al parecer, ¿no? Doctor, ¿puedo intervenir? Sí, adelante, adelante. Doctor, buenas noches, ¿no? Tal vez aplicando un modelo, ya sea estadístico y un modelo con inteligencia artificial o redes neuronales, digamos, aplicando a un grupo de información o datos y ver qué resultados nos dan, ¿no? Eso podríamos hacer tal vez, doctor. Formidable, ¿no es cierto? Ven ustedes cómo, ¿no es cierto? De acuerdo al área de ejercicio, emergen una serie de situaciones problemáticas, las cuales ameritan ser solucionadas. ¿Hay algún veterinario acá, un médico veterinario? No hay, al parecer no hay, ¿no es cierto? Hay médicos, ¿no es cierto? Un médico, ver, un compañero médico. Tampoco, no, no puede ser. Yo he visto en sus registros que habían. Un dentista. Un dentista. A ver, en el caso de un dentista, ¿cómo se podría aplicar el diseño de un grupo con medición antes y después? ¿Mm? Doctor, en el área de bioquímica, ¿puede ser? Adelante, adelante. A ver, bioquímica, adelante. Podríamos ver primero la cantidad de azúcar que tiene en la sangre un paciente y después del consumo hacer unos niveles de glucosa elevados para ver los niveles de insulina o de glucagón que puede existir en sangre. Perfecto. ¿No es cierto?
Entonces, ven ustedes, a todo ámbito se adapta los diferentes diseños que hemos tenido a bien ver, ¿no es cierto? Es cuestión de que ustedes vean su contexto en el ámbito laboral que ejercen para poder percatarse de que hay muchos problemas que ameritan solucionarse, ¿no? Ameritan solucionarse. Entonces, en ese entendido, tienen que, por favor, encaminarse, ¿no? Este diseño de comparación con grupos estáticos, lo propio, ¿no? Que lo hemos adaptado el ejemplito para el ámbito educativo, ¿no? Donde tenemos también considerado un grupo experimental y el grupo de control. Al experimental le aplicamos, ¿no es cierto?, el estímulo, le aplicamos esa variable como tal. Y al no experimental, bueno, la clase tradicional rudimentaria no le aplicamos nada y al final, miren, medimos, ¿no? Y por las diferencias nos vamos a dar cuenta si es que ha sido o no efectivo o no efectiva la estrategia, ¿no es cierto? Entonces, ese detalle. Bueno, entonces, en eso consiste. Espero haber colmado su pregunta, dado lugar a, o haber aclarado su pregunta, estimado licenciado. No sé quién ha preguntado, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces, por favor. Según la consigna, tenemos que hacer un tema, un problema de todos los diseños que hemos visto en clase, ¿o de sí. uno solo? Claro, de todos los diseños, ¿no? Un pequeño problemita, sí, tal cual hemos explicado, ¿ya? Para el día viernes, por favor, estimados amigos, el día viernes, no olviden conformar sus grupos, ¿ya? Por favor, vamos a evaluar, eso va a ser como un examen. Ya, en todo caso, es fundamental, importante y tal cual decía, ¿no es cierto? Vamos a hacer, abordar cada uno de los temas que van a ustedes exponer y hacer las aclaraciones del caso, correcciones del caso, y ya de ser muy productivo, porque vamos a ver diferentes temas en diferentes áreas, ¿ya? En diferentes áreas. Bueno, ya está corriendo la alarma. Ya, en todo caso, eso sería todo. Nos vemos doctor. el día viernes. Sí, adelante. Disculpe, doctor, disculpe, buenas noches. Adelante, amigo. Adelante. Prácticamente, como no nos conocemos físicamente, ¿cómo vamos a conformar o cómo vamos a encontrar a nuestros pares? No sé si podría facilitarnos una lista de las personas que están inscritas con sus respectivas carreras o especialidades para buscarlos seguramente, porque... Ya, no hay problema, no hay problema. En todo caso, por favor, en el grupo que ustedes tienen, por favor, manifiéstense, estimados amigos, en el sentido de que profesionales del área médica, bueno, comunicarse con tal, ¿no? Sería esa una opción, ¿no es cierto? Sería esa una opción. ¿Ya? Está bien, gracias, doctor. Sería una opción esa, por favor. Ya, de doctor, otra manera. Doctor, una preguntita. Lo del viernes, ¿tenemos que conformar grupos nomás? ¿Ese día vamos a trabajar o ya tenemos que tener ya un tema trabajado? Ya tienen que tener el tema trabajado. Por eso el día de mañana, por favor, se podrían reunir, no sé, ustedes vean a qué hora coordinan con sus compañeros de su área, ¿no es cierto?, para poder reunirse. Han visto, no es una cosa grande, ¿no? Pero la idea es que tengamos un abanico de temas para poder y enriquecer, ¿no es cierto?, esta parte que ha sido la aplicación práctica de lo que hemos aprendido. ¿Ya? Doctor, por favor, ¿será que nos puede facilitar el formato del ejercicio que usted hizo en la construcción de la les voy a hacer, en este mismo momento, antes que me olvide, les voy a pasar por WhatsApp. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias. Ya, pues, muy bien. Bueno, estimados amigos, nos vemos el día viernes en todo caso. Tengan ustedes buenas noches. Permiso.